Los saluda Luis Mondragón, autor del blog ABA con el periódico El Colombiano, trayéndonos el reporte con validez para el inicio del día 27 de noviembre, día martes. El comienzo de la semana, el Colcap retrocede casi medio punto porcentual, volumen que se mantiene a la par más o menos con lo que ha sido la situación durante las últimas 2 a 3 semanas, más de 125 mil millones de pesos, mientras el Standard Poor's con un incremento del 0.22%. El volumen de hoy, casi un 25%, se llevó a cabo en dos acciones, Cemex Latino American Holdings con 16 mil millones y Odinsa, que generalmente no es muy notoria o protagonista en el mercado, con 15 mil millones de pesos. Vemos entonces al índice Colcap durante las últimas 2 semanas y media aproximadamente, en una zona de 1.750 puntos como importante zona de resistencia luego de la caída y la toma de utilidad abrupta exacerbada por el efecto interbolsa. Eventualmente en el día de hoy una cola de piso va a buscar un nivel de los 1.722 en el intradiario que coincide con un nivel pivot como podemos observar. Finaliza sin embargo por debajo del promedio móvil de 40 periodos y el de 10 desde hace una semana atrás, perdón, el de 20 periodos desde hace una semana atrás es claramente bajista. Esperemos que entonces lo que era ese sesgo ascendente de mediano a largo plazo eventualmente sirva de soporte y en donde la probabilidad se abre para que el nivel cercano a 1.700 puntos sea visitado. En el caso de Ecopetrol, con un retroceso del 1.2%, una acción que también en una zona muy cercana a esos 5.400 aproximadamente no logró ser rebasada durante la semana previa. El promedio móvil de 20 periodos ha servido de referente dinámico a nivel de resistencia. Por el momento, una zona en el mínimo de hoy, por ejemplo, de los 5.280 pesos, sirvió de referente, donde también coincide en gran medida, donde se sitúa actualmente el promedio móvil de 200 periodos. Deja abierta la probabilidad entonces para que en próximas jornadas de no sostenerse en esta importante zona dinámica de mediano a largo plazo pueda visitar los 5.200 nuevamente. Pacific Rubiales con el 0.35%, 3 días consecutivos en terreno negativo, acción que durante la semana previa le quedó bastante difícil rebasar zona cercana a esos 41.500 pesos y como observamos entonces obró como resistencia previa durante el mes de julio, eventualmente un soporte finalizando el mes de septiembre, pero más reciente pasado continúa siendo una clara resistencia. Por el momento un soporte mayor está siendo testeado en mínimo en el día de hoy de los 39.360 pesos, dejando también abierta la probabilidad de continuar su descenso y eventualmente buscar otro soporte importante cercano a 38.000 pesos. Promedios móviles tanto de 20 como de 50 periodos son claramente bajistas. En el caso de Bancolombia Preferencial, con el 0.21% de incremento, acción que viene transándose muy ceñida al promedio móvil de 20 periodos, como podemos observar. De esa manera, el canal ascendente se mantiene intacto. Hoy finalizando ligeramente por debajo de los 29 mil pesos. Deja abierta la probabilidad entonces para que en próximas jornadas teste ese máximo que tomó lugar finalizando el mes de octubre. En el caso de Grupo Suramericana, la preferencial con el 0.72% a la baja, vemos mucha incertidumbre dada las largas colas como podemos observar, y así las cosas, todavía lo que es un sesgo ascendente mediano a largo plazo pareciera que se sostiene, pero contrasta con uno de corto plazo que muestra básicamente una ligera tendencia bajista con máximos menores, y así las cosas. Hoy un soporte que tomó lugar por lados de los 34.520 pesos, testeando otro importante soporte de hace más de 2 semanas atrás, una resistencia que se configura en los 37.000, una zona pivot importante de soporte previo, pero que a lo largo de las últimas 2 semanas ha sido clara resistencia. Un promedio móvil de 20 periodos con cambio en su tendencia. Aval preferencial con el 0.82% a la baja, acción que también intentó durante la semana previa rebasar una importante zona de resistencia, muy cercana a los 1.250 pesos, sin embargo no le fue posible rebasarla. Vemos como el promedio móvil de 20 periodos ahora se presta a cruzar a la baja al de 40, lo cual no es una positiva señal, y también deja abierta la probabilidad de que visiten próximas jornadas en primera instancia los 1.210 puntos, que obró como zona pivot de resistencia previa, eventualmente como soporte, pero también los 1.200 pueden estar en la mira más mediano placista, incluso una zona de 1.160 pesos, en caso tal de no lograr la acción sostenerse en los actuales niveles, podría ser testeada a manera de zona pivot, que obró como resistencia previa y esperemos, como fue aproximadamente en la primera semana de noviembre, intradiario un soporte. En el caso de Avianca también descendiendo en el día de hoy más del 2.16%. En la semana previa logró, como lo había pronosticado en el artículo en el periódico El Espectador, de ir a cerrar un gap que tenía presente y así las cosas, pues ese gap a su vez ahora se le convierte en importante zona de resistencia y de esa manera entonces ahora queda otro gap por cubrir
actualmente cerrando en el mínimo del día en los 4.295 pesos, podría eventualmente buscar los 4.200 para eventualmente cerrar esta figura. Tenemos el caso de Isagen con el 2.16% a la baja, acción que entre un sesgo ascendente de mediano a largo plazo también contrasta con una a la baja que viene tomando lugar desde finales de octubre. Por el momento, sin embargo, una zona cercana a los 2.500 debe obrar como soporte, ya que ha sido resistencia previa y eventualmente se convierte en soporte. Es una zona de alta congestión, he de reconocer, y en el peor de los casos, otra zona de soporte mayor cercana a los 2.440 aproximadamente también debiera de servir como piso, donde paulatinamente el promedio móvil de 200 periodos va haciendo su ascenso. En el caso de Nutresa, más del 1.49% a la baja, es una acción que recordemos venía con un canal ascendente, eventualmente lo rompió, buscó los 25.000 aproximadamente como importante máximo en el curso de los últimos 4 o 6 meses, eventualmente también una toma de utilidad exacerbada por el efecto interbolsa, logró buscar los 22.000 como importante zona pivot, como podemos darnos cuenta, pero en las más últimas jornadas no ha sido fácil rebasar esa zona cercana a 24.300 aproximadamente, que ahora le obra como una importante zona de pivot, obró como soporte previo, pero que prácticamente durante las últimas 2 semanas largas ha obrado como clara resistencia o finalizando por debajo del promedio móvil de 20 periodos y ras con lo que era originalmente el nivel superior, o al menos sí, la parte superior del canal ascendente. Podría, en caso tal de no sostenerse en los actuales niveles, de ir a buscar una zona cercana a 23.200, 23.100 aproximadamente. Traigo a colación a Audinsa, más del 10% a la baja en el día de hoy. Esto es una gráfica que viene de los últimos 2 años, prácticamente desde noviembre del 2010. Luego de alcanzar un máximo por allá cercano a los 10.800 pesos aproximadamente, por los lados de marzo del presente año, eventualmente, como podemos observar, ha venido tomando una utilidad para eventualmente consolidarse en unos niveles cercanos a los 9.500 a 9.000 pesos. Así las cosas en el día de hoy, sin embargo, comienza con un gap bajista muy fuerte, incluso que lo lleva a testear los mínimos de hace 2 años en los 7.500 pesos aproximadamente, para eventualmente recuperar terreno y erosionar parte de la gran caída en el curso del día de hoy. Es una empresa que se dedica a actividades de construcción y concesiones. Puede también estar afectada por el efecto Interbolsa. En el ámbito internacional, el Standard & Poor's con un 0.22% de incremento, dejando una pequeña cola de piso, un martillo, como podemos darnos cuenta, luego de buscar prácticamente hace 2 semanas atrás un mínimo intradiario en los 1.344 puntos, paulatinamente fue recuperando mucho terreno y logró rebasar incluso al promedio móvil de 200 periodos. Ha sido muy respetuosa por el momento de los retrocesos de Fibonacci. En el día viernes incluso cerró en los 1.410, que coincide con otra importante zona de retroceso desde el máximo intradiario que tomó lugar durante la segunda semana de septiembre al mínimo reciente. Y así las cosas, pues deja abierta la probabilidad de continuar su ascenso y eventualmente buscar otra importante zona, en primera instancia en los 1425 aproximadamente, donde coincide con un retroceso también de Fibonacci, pero que también a su vez es una importante zona de soporte previo, pero que luego se convirtió en resistencia cercana a los 1430 puntos, donde también reside por el momento el promedio móvil de 50 periodos. Bien, damas y caballeros, solamente esperemos que en próximas jornadas los volúmenes paulatinamente tiendan a mejorar. El mercado no cabe la menor duda, sigue estando afectado por la falta de un muy importante jugador en el mercado que proveía buena liquidez en el ámbito del mercado de renta variable, derivados, renta fija, etc. Agradeciendo a Enfirme Trading Center, ya que en su plataforma de negociación de acciones por el mercado local se encuentra un muy buen graficador para análisis técnico y el cual he utilizado en el día de hoy. Me despido con el deseo de que tengan un excelente comienzo del día martes.